tal, demonios? ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas tardes, que de miércoles. Buenas tardes de miércoles. Llegamos al Ecuador de la semana demoníaca, como decíamos antiguamente. Recuerden, acá en Demonios, en circunstancias normales, en un planeta normal, digamos, hacemos directos todas las semanas, los días lunes, miércoles y jueves. Lunes, miércoles y jueves, a las 7 de la tarde, hora de Argentina. Y cada tanto tiramos un directo el día viernes. En principio este mes hay 2 viernes que vamos a tener directo y esa semana van a ser tal vez de 4 directos en la semana, digamos, ¿no? Jueves y viernes. Bien, y cada vez que arrancamos un directo lo primero que hacemos es recomendar el último directo, en este caso el del día lunes, que estuve solo como loco malo. Y hablamos de los encuentros de Ricardo. Vos te preguntarás, ¿y quién es Ricardo? Bueno, vean el directo del lunes, donde leímos la historia de Ricardo, que fue investigada, entre otros, por nuestro querido amigo y ya desaparecido Virgilio Sánchez Osejo desde Miami. Y al final de esa lectura, donde leímos los diferentes encuentros con Ricardo, hay un bonus track. Les recomiendo ese directo, véanlo hasta el final, porque al final hay un bonus track. Así que nada, vean, y son encuentros increíbles que además en esos encuentros le anticiparon a Ricardo algo que iba a pasar en el futuro y que pasó. ¿Viste? Porque a veces los marcianos te anticipan, no, dentro de poco se va a acabar el planeta, va a pasar esto, guerra y esto, lo otro, y no pasa nada. Bueno, en este encuentro de Ricardo, sí, le dijeron, va a pasar tal cosa, y pasó tal cosa. Así que vean ese directo, en los encuentros de Ricardo, el directo que hicimos el lunes. Y hoy, como están viendo en el título, Cacique Mapuche Martín Antimán, que entre otras cosas dijo, estos seres son especiales. Estos seres son especiales. Hoy regresa un amigo de todos ustedes, que es nuestro querido amigo Jorge Marrón, Jorgito Marrón. Regresa hoy para hablarnos de Martín Antimán. Los que siguen a Código OVNI y en algunos directos se ha hecho mención a Martín Antimán, que lamentablemente ya no está en este plano. De hecho, en Demonios, en la sección de episodios, porque hay una sección dentro de Demonios, aparte de los directos, que son episodios y otras secciones más, en episodios hay un video de Martín Antimán, pero nunca le dedicamos un directo. Nunca hablamos en un directo, che, vamos a hablar de Martín Antimán, que la gente lo conozca, quién es, qué hizo, qué le pasó, qué relación tiene con el tema OVNI, digamos, por qué dice que estos seres son especiales. Entonces hoy vamos a hablar de eso y en algún momento de la charla vamos a pasar ese video de una charla que dio Martín Antimán hace algunos años atrás, que cuenta algunas cositas también, para que lo vean y lo escuchen, ¿sí? Vamos por el chat y así ya después vamos con Jorgito, que tiene mucho para contarnos hoy, A ver, chat navegador chat, interactuar, una recorrida rápida por el chat. Todavía no sé cómo cambiar para que aparezca los nombres de usuarios que cada uno le pone, no el nombre interno de usuario de YouTube, por eso de esos arroba tanto que son molestos, digamos. Me gustaría que aparezcan los nombres. Si alguien sabe cómo hacer ese cambio, que me avise. A ver, Arnaldo Vizcaro, como siempre de temprano, mandando ese emoji. Juan Crespo, que no estará presente, pero dejo mi humilde me gusta, dice Juancito Crespo. Debe ser, no digo la primera vez, pero debe ser uno de los pocos directos donde Juan no va a estar presente. Marcelo Berti ahí desde Victoria Entre Ríos, siempre con el mate, como corresponde. Emily Ortiz desde España, Hernán Fagnani desde Rosario, Lorena Ciarrata ahí dejando su like. Número 13, Poli Pachada. Recuerden que Poli, aparte de ser moderador de Demonios, que eso ya es una gran cucarda, también tiene una radio propia de él, propia suya de él, que se llama radiotiflo.com, una radio online, radiotiflo con y.com, que es fantástica. La radio tiene al mejor director de la radio, que es Poli, pero además, lo más mejor que tiene,
aparte de su director, es que transmite en duplex todos los directos de Moño. Vas ahora a la radio y vas a escuchar el programa desde la Radio Poli. Agéndenle su favorito, que está fantástica la Radio Poli. Quiromante desde España, mi querido amigo Quiromante. Empiezo a saltear comentarios. Dani Valverde dice: buenas tardes, demonios, saludos a todos y en especial al querido invitado de hoy, un hermano de la vida. Gracias, Carlos. Un abrazo grande, Dani Valverde, que está mal que cuente una intimidad, pero para los que no lo saben, hoy es el cumpleaños de Dani Valverde. Así que Dani, un fuerte abrazo. Bueno, yo te saludé ahí a las 6 de la mañana cuando me desperté. Ya lo estaba saludando a Dani Valverde, lo primero que hice. Y como regalo de cumpleaños a Dani Valverde, hoy lo traje a Jorge Marrón como un regalito para Dani Valverde. ¿Qué más? Roberto desde Buenas tardes, Moños. Se está riendo acá, Jorgito. ¿Qué más? Fran Juo dice: buenas tardes, amigos. Fernando Ciares presente. Santiago, Oscar desde España, desde Murcia, España. Andrés Camertoni desde Justiniano Pos en la provincia de Córdoba. Ricardo Borelli, hola a todos los participantes. Graciela Donalicio, buenas tardes, saludos de la Sierra Padre. Un fuerte abrazo a Graciela. Pablo Cano, Humanitaric ahí presente. ¿Qué más? FP también ahí saludando y brindando con sus copas de vino, como siempre, de sus copas de Malbec. Héctor Fontanas desde Uruguay. Emily Ortiz. Oscar o Satanic Soft, nunca me acuerdo bien si era Oscar, siempre me confundo con el nombre, pero siempre me acuerdo de la tapa ahí de Judas Priest, ahí del álbum Defensores de la Fe. ¿Qué más? Pablo Mazzaro, Mauricio Mandara de Estados Unidos. Bueno, un montón de... Gracias a todos. Pablo Wancrau, también lo veo por ahí. Y la semana que viene, el miércoles que viene, semana wancraniana. Bueno, ahora todo el mundo lo empezó a saludar como corresponde a Dani Valverde. Y bueno, a todos, gracias por estar. Me voy del chat y me fui del chat. Y bueno, estaba mirando un par de cositas. Vamos ahora sí con nuestro invitado. Denme un segundito que hago un ajuste técnico. Sí, porque me faltó configurar un tema técnico en el OBS. Por eso no me aparecía la cara de Jorgito. Digo, ¿dónde se metió Jorgito? Bien, ahora sí, vamos con Jorgito. Jorgito querido, ¿cómo estás? Muy, pero muy buenas tardes. Gracias por venir nuevamente acá, demonios. Bueno, gracias a vos. Costó, pero acá estoy. Parecía que no, pero salí. Perdón, Jorgito. Bien, Carlitos, agradecerte. Perdón, Jorgito, sí. Quiero tomarme el atrevimiento de mandar un saludo grande, un fuerte abrazo a los vecinos de Jorgito. Un fuerte abrazo a los vecinos de Jorgito, que no los conozco, pero espero conocerlos algún día. Sí, maravilloso. ¿Qué te iba a decir, Carlos? Bueno, nada, agradecerte por la invitación, como siempre. Estar en tu canal es maravilloso. Te conozco hace mucho, lo haces muy bien. Me gusta. El otro día vi la de Jacques Vallée, estuvo interesante. Así que nada, agradecerte. Un abrazo a tu público, a todos. Y el feliz cumpleaños de Dani, que todos lo saludamos hoy temprano. Eso sí. Y bueno, nada, acá estoy para las preguntas, lo que quieras. Bueno, Jorgito, hoy vamos a hacerle, si bien con mucho atraso, pues esto lo deberíamos haberlo hecho hace mucho tiempo atrás, pero bueno, un poco tarde, o bastante tarde, pero bueno, lo vamos a hacer hoy. Un homenaje, un recuerdo, y que la gente conozca más en detalle a Martín Antimán, el cacique mapuche. Entonces, vamos a comentar algunas cositas sobre él. Para empezar, Jorgito, ¿cómo es que un día te encontraste con Martín Antimán? ¿Cómo se cruzaron esas vidas, digamos, tuya y de Dani Valverde y la gente con Código OVNI con Martín Antimán? Porque en principio parece que no tiene nada que ver un cacique mapuche con el tema OVNI, pero ¿cómo se cruzaron en algún momento? Claro, bueno, es interesante todo el tema realmente porque nosotros veníamos en la investigación con Daniel y
yo venía leyendo todo el tema, vos sabés, increíble, porque el tema de los originarios ya estaba con nosotros, en la mente nuestra, y entonces, bueno, empecé a leer, a leer, a leer para estar más informado. Tenía muchas preguntas sobre el tema y empecé a ver. Resultado que uno de los últimos libros era todo lo que eran los toldos y lo que había sido en ese momento cuando repartieron las tierras y bueno, todo un trabajo que tuvieron que hacer las tribus con lo que era en ese momento el Estado y bueno, ahí se organizó toda una movida muy grande. Resulta que, bueno, un día aparece Sigfrido Orzechowski, que esto se lo digo a la gente también, los que lo conocen ya saben, pero bueno, el público se renueva y Sigfrido realmente cuando aparece es por el caso Tapia de acá de Sierra Los Padres. Es una historia larga también todo esto, porque Sigfrido aparece por el caso Tapia, Carlos, mira, acá en Sierra de los Padres. Deja un cartelito que quería comunicarse conmigo, qué sé yo, porque Tapia le había dicho que yo había ido a ver, un investigador había ido a ver lo que había pasado en la casa. Así que lo llamé y ahí, bueno, nos hicimos amigos con Sigfrido. Se integró a Código OVNI y Sigfrido en un momento tenía problemas la mujer con una enfermedad y se acercaron hasta la comunidad de los toldos para ver si había un cacique sanador y bueno, quería ver todo ese tema. Y ahí Sigfrido, como siempre hablando con el cacique que ahí que los estaba atendiendo, le dijo que investigaba ovnis y entonces el cacique le dijo, usted tiene que hablar de este tema con Martín Antimán, que era el otro cacique, bueno, que es Lonco, ¿no? Lonco es cabeza de comunidad. Ahora es cacique, pero bueno, antes era Lonco. Y entonces, bueno, Martín es un lonco. Entonces, habló con Martín y imagínate que Sigfrido, con su forma de ser, que era la verdad que fascinante hablar con él, se pusieron de acuerdo, le contó la historia a Martín, y entonces Sigfrido dice, bueno, usted tiene que conocer a la gente de Código OVNI, que era Daniel Valverde y Jorge Marrón, y más o menos te estoy abreviando todo, ¿no? Y entonces ahí hicimos lo que se podía, como hacen todos, organizamos Sigfrido, Dani y yo, y justo Martín era el cumpleaños, entonces nos invita al cumpleaños de él. No podíamos decir que no, así que ese fin de semana nos fuimos para allá. Y así lo conocimos. Ahí hablamos que porque él quería dar a conocer los contactos. En realidad hay dos contactos que son bastante para el tema OVNI y hay otros dos contactos que son más lo que se puede ser espirituales, vamos a hablar de ese tema, ¿no? Porque ellos ya vienen con ese tema. Es decir, después vamos a hablar de Martín un poquito de los escritos y cosas que tengo de él, que me dio. Es decir, él repartía también los escritos, era una persona estudiosa, preparada, así que, ya te digo, lo de Martín fue así nos conocimos y realmente cuando yo lo vi, imagínate que yo soy muy charlatán, bueno, vos me conocés, que yo, cuando lo vi, él empezó a hablar con esa voz suave, ¿viste? Y le vi la apariencia, me hizo acordar mucho a mi abuela. Fue como una sensación muy fuerte. Me di cuenta que eran como parecían las mismas personas en hombre y mujer. ¿Viste? Hablábamos así, mi abuelita también era así. Y yo se lo comenté a él, tuvimos una charla muy interesante. Y bueno, ahí arrancó la primera vez que nos vemos. Nos dieron un lugar para pasar el fin de semana. Fue hermoso realmente porque ya que estábamos ahí, Dani siempre en cámara filmando,
hicimos unas filmaciones espectaculares, pueden ver ahí en YouTube, tienen para ver de todo sobre lo que se filmó, sobre el arte de ellos también, porque eso había que hacerlo, era muy importante. Pues ya te digo, yo había leído todo y digo, lo tenía todo ahí. Sinceramente, Carlos, no lo podía creer que lo que había leído en los libros lo estaba hablando. Está el video que lo vi estos días, cuando estamos ahí en la laguna con Daniel filmando. Él está contando la historia y yo le hago las preguntas que había leído y él me las confirma, las batallas, la última batalla que había habido ahí. No, te puedo asegurar que yo también estaba como, me daba cuenta que había algo, ¿no? Que algo estaba pasando. Y bueno, ya Dani también, enseguida, claro, quedamos impactados, aparte porque él te daba los escritos, entonces, bueno, pude leerlo todo, todas las veces que él tuvo contactos, era muy importante. Así lo conocimos, por Sigfrido Orzechowski. Que por cierto, también debemos bueno, yo debo un homenaje a Sigfrido, digamos, ¿no? Que nunca si bien lo hemos mencionado mucho, nunca lo habíamos homenajeado, también lamentablemente ya no está en este plano. Y bueno, son esas deudas que uno va teniendo con gente muy importante que hemos cruzado en la vida, digamos, ¿no? A ver, contanos, no las experiencias de Martín, eso ya lo vamos a dejar para en un ratito, sino, ¿qué sabés vos, qué nos podés contar del cacique Martín Antimán previo a las experiencias? Aunque creo que la primera experiencia fue muy temprana en su vida. ¿Cuál era que vos puedas contarnos, que sepas, cuál era la visión que tenía Martín con respecto a estos temas de los platos voladores, los ovnis o demás, digamos? O las experiencias realmente le cambiaron la visión que tenía él de estos temas? No. Acá primero voy a pedir permiso a los ancestros, a todos los parientes, las nietas, los bisnietos de Martín, a toda la comunidad de los toldos, lo que voy a hablar. Pido permiso y pues, con respeto voy a tratar de explicar un poquito todo. A ver, Carlos, vos me conocés hace muchísimo tiempo. Cuando uno tiene una cultura, ¿viste? Nosotros fuimos criados, yo me crié entre europeos, nací en Olivos, Olivos eran todos europeos, siempre todos les cuento lo mismo, mis vecinos, el de al lado, el de enfrente, de un país del otro, pero eran todos europeos. Yo me crié en esa cultura. El entrar en las comunidades originarias es otra cultura completamente distinta, Carlos. Es nada que ver con todo lo que nosotros tenemos occidental encima. No, nada que ver, nada que ver. Entonces, por supuesto que él estaba preparado, sí estaba preparado. Él, siempre por algunas cosas por los escritos que tengo y por lo que he escuchado de él habla siempre de la madre que le explicaba ciertas cosas, ¿viste? De todo el mundo invisible. Que, por eso te digo, me hace acordar mucho lo que pasaba con mi abuela, que era medium. También yo me crié con ella, vivía con ella. Les hablo a la gente que nació en 1893, vivió 90 años. En esa época ser medium, en el 1930 ser medium era, no sé, una bruja. Yo nací en el 56. Entonces, bueno, a los 8 o 10 años ya me hablaba de todas esas cosas, que mi mamá le decía, no le diga eso a los chicos que se asustan, mi hermano y yo. Pero ya sabíamos que había un mundo invisible. Yo tenía algunas cosas que le preguntaba a ella que me pasaban y ella me contaba. Y veo que lo mismo pasa con el tema de los pueblos originarios, los ancestros. Mi abuela veía muertos, por decir, nosotros decimos muertos, ¿viste? Que se le aparecían personas, digamos, humanos, ¿no? Y
y los pueblos originarios hablan de ancestros. Entonces, quiere decir que él tenía toda una crianza, ya te digo, por lo que él cuenta, porque yo no lo conocí todo esto, pero estoy tratando de construir todo lo que sé de él, que la madre le iba diciendo cosas. Y él sí cuenta que ya a los 5 años se iba al campo solo y se tiraba ahí a mirar el cielo buscando una conexión. Él decía que tenía visiones, esas cosas empezó a tener. Porque claro, a veces uno piensa que uno nace con eso y todo, pero también te van preparando, ¿se entiende? Es decir, esa época también hubo silencio en los pueblos originarios. Eso también es otra conversación y otro programa. Entonces, digamos, Martín a los 5 años ya estaba en la búsqueda, dice él, y el que está en la búsqueda tiene el encuentro. Ahí después tuvo una, ya siendo más grandes, porque ellos allá en Los Toldos tenían, no sé si unos 15 kilómetros de ahí del centro de Los Toldos, tenían unos campos y estaban ahí, si no recuerdo mal, cuando él era, vamos a decir, ya más grandecito, más grande, porque cuenta que estaba con una persona mayor y ve venir, o se aparece así, él dice una nave, y que todo alrededor veía como unas llamas de fuego, y que pasó, hizo un vuelo rasante, pero él llama nave eso. Y lo miró a la otra persona y vieron, y después comentaron con otros que también habían visto, y bueno. Es decir, que vio también ovnis cuando era joven, tuvo esas visiones también, como ya decimos nosotros, porque también es el mundo invisible que se aparece, que después de tanto tiempo, vos sabés, Carlos, de tantos años de investigación y todo, yo defino que ellos son los que manejan la historia y ellos aparecen porque tienen algo que hacer, no porque aparecen porque, mira, allá hay un alguien y van y se ponen ahí, no. No, hacen lo que tienen que hacer, hay un programa, hay algo armado. Claro, nosotros es muy corto porque, qué sé yo, lo que vivimos es muy corto el tiempo, pero hacemos cosas que no nos damos cuenta, que vienen también, ya te digo, de los ancestros. Así que, mirá, lo que te estoy contando no lo saben pocos y creo que nadie esto. Así que Martín ya de chico estaba en la búsqueda, como se dice, ¿no? Estoy anotando como hago siempre en mi cuadernito algunos apuntes, está diciendo. Una cosa interesante que mencionabas del tema de la escultura, y esto es una reflexión mía, una opinión mía, digamos, que tal vez nuestra cultura occidental, cristiana, católica, etcétera, etcétera, sea la menos preparada para entender esa otra realidad. Pero es una opinión mía, ¿eh? Tal vez los pueblos originarios o culturas como las orientales están mejor preparadas para entender esa otra realidad. Creo que tuvimos mucho contaminados los occidentales cristianos con otras cosas que nos limitaron en abrir más la mente. Pero bueno, es una opinión mía, nada más. Mirá, déjame acotar ahí, muy bien. No, está muy bien la pregunta. No es tan así. Él creía en Jesús. Imagínense que vienen de otras cosas, ¿no? 500 años de conquista con matanzas y matanzas y matanzas, y guerras y batallas y luchas de todo tipo, porque le querían sacar todo, las tierras, todo. Y hay historias terribles. Pero bueno, la madre también le hablaba de Cristo y de Jesús, sí. No, ¿por qué también? No te olvides que, porque esto yo, con las comunidades que estoy ahora también se habla ese tema. Es muy interesante, ¿viste? Están las dos cosas, para mí están las dos cosas. Hay algunos que lo aceptan y otros no.
Pero bueno, está bien conversarlo, está muy bien, porque en realidad se trata de pacificar, de unir todas las verdades, unirlas todas y hacer cada uno lo que siente. Así que no, no, también él aceptaba eso, sí. Y hay una experiencia, que después vamos a hablar de las experiencias, donde él tiene un contacto con Jesús. Bien, 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 bien. A ver, vos decías, mencionabas que los fueron de alguna forma preparando, ¿sí? Está claro que es de última ser el fenómeno que en última instancia decide, vaya a saber por qué, a qué personas designa o de alguna forma contacta para algo. Y yo creo que mencionaste en un momento que en cierta forma su misión era como difundir sus experiencias o los conocimientos que le transmitieron, ¿sí? Uno podría decir, bueno, por ahí ese encuentro entre Martín Antimán y Código OVNI, Jorge Marrón, Dani Valverde y Sigfrido, estaba previsto de alguna forma para que sea como un amplificador para transmitir los conocimientos que tenía Martín a partir de sus experiencias con este tema. ¿Lo crees así, digamos? O sea, ¿tenía alguna misión Martín de difundir esos conocimientos? Sí, sí, sí. Y en un momento se lo dicen. Es muy interesante eso también. Ese es. eh, yo hace muchos años que estoy en todo esto. ¿Viste? No quiero que te quede ninguna duda, Carlos. Ninguna duda de eso que dijiste. Eso te lo, te lo puedo llegar a garantizar, de que hay un plan, hay un programa, llámalo como quieras, van preparándose las cosas y se van sincronizando, como decía Sigfrido. Hablábamos siempre de la sincronización de las cosas. Tiene todo un porqué, sí, sí, no, ya esto del azar queda para, viste, qué sé yo. No sé, yo ya no sé que hay, algunos tienen una misión, ya te digo, ahora después vamos a tocar el tema donde le hablan de eso. Sí. Pasemos entonces primero a lo que para muchos es lo más interesante, pero yo creo que es lo menos importante, esta es opinión mía, ¿sí? Que es las experiencias. ¿Por qué digo que es lo menos importante? Porque tal vez lo más importante sea después lo que, lo que tuvo que transmitir o los conocimientos que le transmitieron más allá de las experiencias. Entonces, pero primero pasemos a las experiencias. Contanos brevemente, bueno, ya mencionaste un primer encuentro de esa que él llamó nave, de esa cosa flameante en el cielo. Después ¿cómo siguió su recorrido, digamos, en relación a este tema? No, yo ahí, por eso te digo, yo es como que voy recopilando datos. Eh, Ya después pasamos a lo que él cuenta, que es el contacto. Él ya vivía en Buenos Aires, en un departamento, estaba estudiando o algo, trabajando. Le gustaba mucho la música clásica, sí tenía su departamento. Eh, no sé si es universitario, era universitario, te digo, muy preparado. Por eso los escritos, todo lo que, los pensamientos llevados a escrituras, no, no, una cosa impactante. Era una persona que se fue preparando, se ve de joven, estudió. Y ese tema ya yo no lo... Estoy pidiendo algún poquito de información a las chicas y bueno, porque esto no se termina nunca. Yo me pongo contento de hacer esto y me emociona mucho, porque esto no se termina nunca. Siempre estas personas tienen una historia apasionante, porque él movió toda una comunidad. Ya te digo, era un lonco, era la cabeza después en un tiempo. Entonces es una persona le han dado un poder, los contactos con estos seres que él
es impresionante, él siempre hablaba con un respeto de esos seres que no eran humanos, pero eran parecidos. Vio mayores, vio jóvenes, pero siempre dice que era un respeto que era impresionante. Entonces, yo por eso me emociono tanto y para mí es muy fuerte todo, porque escucharlo, verlo varias veces y escuchar todo esto, ¿no? Pero verlo y escucharlo y estar con él, y que ahora ya no está, igual que Liliana, la hija, una divina también, es muy fuerte porque se han llevado también tal vez secretos con él, ¿viste? Porque las visiones de estas personas son impactantes, son impresionantes. Yo creo que es de los pueblos originarios en el mundo, es uno de los que podemos poner los argentinos ahí arriba para mostrarlo, porque él decía que le estaba pasando a otros caciques en otros países, en otros lugares. Porque esos contactos los tienen ellos, ¿viste? Ya te digo, entrar en el mundo invisible, él entró de chico y la madre lo fue preparando. Hay un momento, porque los mensajes vienen del cielo, le decía la madre. Entonces, él tenía que saber recibirlo. Si miraba al cielo y veía algo aparecer, tenía que levantar los dos brazos, las dos manos hacia arriba como señal de recibimiento. Y ahí tiene una experiencia que después la vamos a ver. Quiere decir que él estaba preparado. Es muy difícil romper esas barreras del contacto, de tener contacto. Vos, Carlos, sabés porque estás en campo, sabés cómo es la historia. El tener el contacto es algo que todos lo desean, pero ninguno se anima. Esa es la verdad. Y Martín estaba preparado, y bueno, vamos a ir, porque lo fueron preparando también. En la vida tuvo 4 visiones muy fuertes. Entonces, ya te digo, quiero que se entienda bien que no era un cacique de una tribu y que decía cualquier cosa. No, no, estamos hablando de alguien muy, muy preparado para estos temas y para, aunque él explica que tenía un poco de miedo, tener estos contactos, ¿no? El primero, Carlos, no sé si querés agregar algo más. Perdón, Jorge, anoté, viste, yo voy anotando como te vengo diciendo. Me encantó, para que me voy a poner en pantalla porque estoy hablando en off. Me encantó la frase que dijiste con respecto al contacto. Todos los desean, pero ninguno se anima. Eso pasa con muchas facetas de la vida, digamos, ¿no? Mucha gente, me incluyo, deseamos cosas, pero pocos nos animamos o se animan a hacerlas, digamos, para conseguir esas cosas. Eso, me gustó esa frase, ya te la voy a robar. Buenísimo, es la primera. Ahora sí. Sí, vos sabés que es una cosa que es difícil, Carlos, porque aunque estés preparado, te da miedo. Por ejemplo, el tema que es muy... recién estaba Brancao ahí, un saludo a Pablo, que está laburando, siempre está a full. Con el tema paranormal es también, te atreves hasta un punto, pero después, ese es un tema bravo también, ¿eh? Estamos hablando de cosas que si salen mal, también te puede complicar la vida, ¿viste? Así que, digamos, son puertas que uno abre y bueno, una vez que está abierta, como dijo Ángel Díaz, quedó abierta la puerta, entraste, ¿viste? Y bueno, y ahí sigue eso. Igual, a ver, tenés que ser especial para esto también. Vos me conocés, ya lo repetí varias veces, vos me conocés, pero me has visto, a mí me gusta divertirme, los muchachos ya saben, está Pablito, nos hemos divertido, la pasamos bárbaro con Dani también, no sé, de todo hemos vivido, pero la pasamos bien. Yo no hago una obsesión de esto. Yo estoy aprendiendo también, ¿no? Digamos,
todo el tiempo que hago algo, veo algo nuevo, cada contacto que tengo, ya te digo, es nuevo, es diferente. Ahí está Graciela Donalicio, ella sabe, cada cosa que vemos es diferente, es increíble, te va mostrando cosas. ¿Querés tener el contacto? Bueno, acá lo tenés, a ver. Y bueno, ahí está, ¿viste? Hay que estar, son miles de horas en los campos, en las sierras, no sé, en el mar, en distintos lugares, ¿viste? Lagunas, montañas, no sé, es infinito este tema. El que se anima va a ver cosas, es así de simple, ¿viste? Ahora, otra cosa es que Martín, por ejemplo, pasando al primer contacto, porque para no perder el hilo de Martín, que realmente ahí él estaba en su departamento, me imagino el pasadiscos, el disco de pasta, y estaba escuchando un vals que Danubio Azul. Imagínense, le encantaba a él. Aparte sé que cantaba, él me dijo que cantaba, no sé si tocaba la guitarra, ¿no? Y afuera había unos chicos jugando a la pelota, él escuchaba todo eso, incluso subió el volumen para tapar el ruido de los chicos, y ahí empieza a aparecerle un zumbido fuerte, agudo en los oídos, que tapó todo, tapó la música, tapó a los chicos, y siente como algo que lo tiraba de atrás hacia atrás. Y ahí aparece, él se ve como que está en una cabina, en un lugar encerrado, se ve que era metálico, siente como que va para arriba, es decir, que siente sensaciones y vuelve a sentir que algo se estaciona, como que se frenó en un lugar eso, y se abrió una puerta y ahí sale, y bueno, y lo que ve, digamos, es algo que esa es su primer visión. Podríamos decir que son revelaciones, visiones, revelaciones, que alguien te lleva hasta un lugar usando elementos tecnológicos muy avanzados y te hace ver algo. Él dice que sale, cuando se abrió la puerta de ese lugar que estaba, sale. Ve todo como seco, lo explica él. Todo como seco, pasto seco, todo, y va avanzando, y abajo había como una caída así, me imagino, y él ve muchas personas que iban y venían para un lado y para el otro, como agachados, con unos bultos en la espalda, dice él, que iban como trasladando cosas, no sé. Él ahí hace una acción humana. Mirá esto, Carlos, esto es impactante. Se pone los dedos en la boca y chifla como chiflaba él a los 25 años. Chifla y chiflaba fuerte aparte. Chifla una vez, chifla dos veces, saben lo que es chiflar, ¿no? Para lo que, digamos, ponerse el dedo en la boca, soplar y hace un sonido muy fuerte. Bueno, eso es chiflar. Y a la tercera vez que hace el chiflido, que porque él quería comunicarse con esas personas que estaban ahí, siente una voz que le dice, no te van a escuchar. Son gente sin cerebro. Ahí siente eso y siente a la vez una fuerza como de dos personas, él lo explica así, que lo dan vuelta de golpe y va hacia otra vez, ve la puerta abierta de la cabina y va y se mete en la cabina. Que él explica que iba muy cómodo porque vuelve otra vez a sentir la sensación de que se mueve eso, que después él lo explica que se sentía cómodo, que no era amplia, como, él explica como los ascensores, muy bien, que él dice, me imagino que en el edificio que vivía él, eran ascensores de esos con la rejita y más angosto. Él esto dice que iba cómodo, como para varias personas era el ascensor, es decir, en ese momento eso no era muy común verse, otro detalle. Y ¡boom! Aparece parado ahí en el mismo lugar de la habitación,
con el vals andando, los chicos gritando, el sonido se fue yendo, el zumbido, aparece ahí y todavía sentía el zumbido. Se empieza a retirar el zumbido, se empieza a retirar el zumbido y empieza a sentir el vals, otra vez el disco y los chicos en la calle, y quedó con esa experiencia. Esa es la primera experiencia que él tiene a los 29 años. Qué interesante. Bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero hay varios elementos que ya fui anotando, como el tema de la cabina o como un ascensor, como que es elevado. Bueno, como vos decías, el tema de silbar o chiflar. Ahora, todo esto ocurre o le pasa a Martín a ver si entendí bien, en su departamento en Buenos Aires, digamos. No es que le pasa en medio del campo. No. Pasa en su departamento en Buenos Aires. O sea, el encuentro se puede dar, como ya sabemos, en cualquier situación, en cualquier lugar. Ya sabemos, Carlos, sí. Yo estuve en Olivos, en mi terraza, tuve los encuentros en la terraza de Olivos, en mi casa. No tuve que ir muy lejos tampoco. Tuve lejos, sí, pero quiero decir que también tuve experiencias te puedo contar experiencias de visitante de cuarto en mi casa, allá en Olivos, que vivió mi abuela, que esa es una historia también, por eso te digo, no, son cosas muy parecidas. Siempre todo esto, recuerden, que he llevado al plano espiritual y al plano de enseñanzas, porque esta primera experiencia, pienso yo, he llevado a vivir, a mostrarle algo, a tener una revelación. Esas son revelaciones. Entonces, él volvió con eso. Pero claro, viste, la vida continúa y siguió la cosa. Perdón, Jorge, te hago un comentario Sí. más sobre esta historia que estoy anotando cosas. Me llamó la atención, voy a evitar buscar una interpretación a la frase, pero sí me llamó la atención que le dijeran a Martín que no lo iban a escuchar, que son gente sin cerebro. ¿Sí? Yo hubiese esperado una frase como son gente sin corazón o sin espiritualidad o sin espíritu, pero sin cerebro. Me llamó la atención que la frase focalizara en la inteligencia. No voy a abrir interpretaciones, pero me llamó la atención. Sí, y cargaban un bulto en la espalda. Y era todo tétrico y oscuro. Y B, observa, ya te digo, es como que él estaba en lo alto y había una bajada como un cañadón, allá había toda una planicie, y observa una cueva más allá. Una cueva bastante grande que veía que entraban ahí también y salían de la cueva. Ahí fue donde le dijeron, fue la última vez que chifló, y le dijeron eso, pero, es decir, vio distintas cosas. Sí, la interpretación, acá la interpretación que él hace es que esa era gente que se había alejado de Dios, del Creador. Esa es la interpretación, porque después, por eso te digo, después sigue los contactos. Es decir, en el momento, él me imagino, como todos nosotros que hemos tenido experiencias de este tipo, o de otro tipo, nada más que de ver ovnis y ver cosas así, viste que con el tiempo vas dándote cuenta. Me imagino que él esa visión la habrá hablado, tal vez con la madre, me imagino, porque es algo fuerte, ¿no? No creo que te puedas olvidar de eso, ¿viste? Es algo bastante fuerte. Eso, para ponerlos en contexto, a lo que están escuchando, los más jóvenes que dirán, ¿esto cuándo fue? Esto fue en 1954, este primer contacto. Ninguno había nacido, me parece. Yo no había nacido. Así que, bueno, 2 años antes de que yo naciera, ya él tuvo esta experiencia. Ya te digo por eso, para poner en contexto lo de la cabina. Yo creo que era una nave. Le mostraron ese espacio, pero es decir, nosotros estamos, viste, como lo material nos tiene un poco en este tema de los ovnis,
es como creemos que si te salís corriendo y te metes dentro de una casa no te puede agarrar el ovni o el ser inteligente superior que va ahí, ¿no? No, ellos pueden atravesar paredes, tienen un poder absoluto, es impresionante. Vos lo sabés, Carlos, has tenido no sé cuánto en tu programa, 1000 y pico, ¿no?, de testimonio. Hacen lo que quieren porque es otra tecnología, ¿viste? Es otra cosa. Es otra cosa. Pero bueno, para no irnos de ahí, en el año 54, ya te digo, él comparaba los ascensores de la época con con esto que él lo llevó hacia arriba, por eso cabina llamaba él, ¿no? Pero bueno, hizo la comparación eso, ¿no? Y después, bueno, pasaron unos años y en el 82, ahí en junio del 82, creo que en esa segunda, a él en esa parte ya lo vienen a buscar. Ya él ahí tiene un contacto con alguien que lo viene a buscar para hacerlo ver lo que pasaba en ese momento en nuestro país, que era un momento difícil, y lo llevan hasta, es decir, lo suben a una nave, lo llevan hasta las Malvinas, le hacen ver eso. Primero estábamos en la guerra del año 82, estábamos en plena guerra de Malvinas. Él estaba escuchando la radio, acostado, y en un momento se estaba escuchando sobre la guerra, y en un momento él se ve como que está arriba de la casa, y hay dos personas que uno de un lado izquierdo, otro derecho, que eran jovencitos, un hombre y una mujer, lo llevan hacia un lugar donde él, que era una nave, así de simple, que había otros personajes, había una señora mayor y había otro personaje más, y ahí lo hacen viajar hasta las Malvinas, le muestran la guerra, ustedes lo van a ver ahí que está en el documental, y también tienen para entrar en Código Omni, en Intrusien, ahí lo pueden ver completo todo. Un buen trabajo que hizo Pablo Cano también, Pablito. Y bueno, de ahí le muestran eso y le dice: mirá lo que están haciendo tus hermanos, ¿no? Pues son vanidosos, que entran como mostrándole todo eso, que era horrible, ¿no? Que no lo llevaba igual a ningún lado. Es interesante porque ahí, digamos, para nosotros, yo insisto, ¿no? Estamos hablando de alguien, Carlos, que con mucho respeto empieza a contar esto, porque él habla con la comunidad y les dice que tenía esta experiencia que los hermanos mayores le habían dicho que tenía que revelar. Y ahí eso se le puso un poco complicado porque le dijeron que sí, entonces tuvo que empezar a escribirlo primero y después mostrarlo, ¿viste? Y decir, bueno, estos son los contactos que yo tuve. Le dieron el permiso y él empezó a hablar de todo este tema. Así que, bueno, ya te digo, para nosotros, pues yo creo que, porque era quedarse muy callado, ¿viste, Carlos, de escuchar todo esto que se hablaba, ¿viste? Por ejemplo, él no habló de grises nunca, no habló de otro tipo de seres, eran parecidos a nosotros. Vi una persona, una señora de 50 años, ¿viste? Ve a otro más ahí que estaban siempre como manejándolo, no sé, lo serían comandos, se habla de botones, lo llevaron a sentarse en un lugar, se sentó un chico de un lado y la chica del otro, siempre acompañado con esas dos personas, ¿no? Y bueno, eso es, digamos, no tengo todo en la cabeza, todo en la memoria, pero
para ir recordándote algo que le fue pasando a él. Vuelve de eso y no se terminó ahí. Porque claro, él en el 2007 tiene otra experiencia más, que ya, bueno, esa experiencia es la última experiencia, que es la que yo te hablo de Jesús y todo eso. Hizo todo el camino. No quiero agregar muchas cosas para no aburrir. Tuvo revelaciones. Voy a contar una parte que es muy importante, donde lo trasladan. Él dice que era un lugar, él lo llama así porque, claro, él siempre dentro de la nave, para acá, para allá, pero ¿viste? Habla de lugar, ¿no? Él veía cuando llegaba al lugar. Y lo trasladan, él dice que era una mesa muy larga que había, él habla como de 100 metros, si no recuerdo mal, de un lado y del otro chicos jóvenes, otra vez todos vestiditos con sus ropas, él los nombra. Por eso no quiero hablar todo, así lo pueden ver en el documental y también lo pueden ver en Intrusión. Pero una de las cosas importantes, él estaba muy asustado. Acá hay otro detalle, ¿ves? Él iba viendo todo, pero estaba como asustado, tenía temor. Porque, claro, era la experiencia, estaba en manos de alguien que lo llevaba para acá, para allá. Y ve en la punta, en la otra punta de la mesa, ya te digo, muy largo, había un personaje con una capucha, barba así blanco, pelos blancos, que cuando se da vuelta lo ve, él dice que sintió como que lo tenía cerca y le dijo, te hemos mostrado un montón de cosas y dejaste de hablar, porque se ve que él había hablado, es como que dejaste de llevar esta misión, es una palabra un poco fuerte, Carlos, misión, pero era una misión que le habían dado estos seres, como vos dijiste, comenzaste hablando de los seres. Y él sintió ahí, sí, se dio cuenta que eso no lo había dicho. Le dio como miedo, ¿viste? Y la chica le leyó el pensamiento y le dijo, no tengas miedo, no te van a hacer nada. Le leyó el pensamiento, así. Estamos hablando de cosas impresionantes, ¿no? Y después lo trasladan de vuelta, otra vez aparece en su casa. Ya te digo, no quiero llenarlos de cosas para que lo vean y lo sigan, porque es fascinante. Carlos, cada cosa que ves de él que habla es información, 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 información. Como los pueblos originarios. Nosotros, vuelvo otra vez a lo que hablaba antes de nuestra cultura occidental, tenés que dejar todos los prejuicios de lado para entrar con estas culturas. Hicimos todo lo que era el arte, fuimos a la laguna, donde pasaron las guerras, las batallas, estuvimos ahí, hicimos avistamiento, tuvimos charlas, pasamos un rato, un par de días impactados por la atención, el amor, que eso es lo que la gente cree que son otra cosa, pero son seres con una cultura completamente distinta. Si vos haces ceremonias con ellos, te permiten hacer ceremonias con ellos, son ceremonias poderosas, Carlos. Transforman a las personas las ceremonias, son poderosas. Pero claro, nosotros estamos con otras culturas, ¿viste? Ahora hay mucho de todo. Esto es lo originario, 25.000 años, ¿viste? Entonces estamos hablando de ancestros que van llevando la palabra, van las culturas, vos no sabés las cosas que aprendo yo con ellos, de todo, desde lo que es el idioma es re difícil. Y hay que estudiar mucho para aprender e interpretarlo aparte. Y después interpretar las ceremonias, qué significa cada cosa, romper con la energía, es impresionante. Nosotros que vemos vos me preguntabas de las culturas
tal vez de lo que es el contacto con las culturas originarias de los ovnis. Vos fíjate que si ves todo lo que es el history, bueno, donde están en el rancho, el otro, acá, allá, te muestran todos los gráficos en las paredes que han dejado o en el piso, el sinfín y todo eso, que se interpreta de una manera. Yo lo entiendo todo, pero cuando vos estás con los pueblos originarios, te das cuenta qué significa eso, esa caminata por el sinfín, y el poder que tiene. Porque una cosa es verlo en televisión y uno subestima todo eso. Otra cosa es vivirlo. No sé si me fui muy largo. Voy a tomar un mate. No, perfecto, perfecto. Estoy anotando cosas, pero lo voy a dejar para un instante. Te propongo, Jorgito, la verdad que siempre es fascinante escucharte. Eso, no importa de qué hables, siempre es fascinante. Sos muy hipnotizante, digamos, cuando hablas y todos nos quedamos así escuchándote. La verdad que está buenísimo todo lo que contás. Te propongo hacer lo siguiente. Vamos a hacer una pequeña pausita y vamos a pasar a continuación un fragmento de la charla que dio Martín Antimán en Venado Tuerto. Si mal no recuerdo fue en el 2010, pero no me acuerdo si fue 2010 o 2011. Ahora, creo que igual aparece ahora en el video. Donde este fragmento de la charla hay una pequeña introducción de nuestro amigo Dani Valverdi, así de paso le damos imagen y voz a Dani Valverdi. Y después van a escuchar un fragmento de lo que dice Martín Antimán, ¿sí? Escúchenlo con mucha atención, ¿sí? Lo que dice Martín Antimán. Y después volvemos, Jorgito, como para ir haciendo unas reflexiones finales y algunos comentarios finales que también quiero hacerte un par de preguntas, ¿sí? Así que si te parece bien, vamos a ello. Dame un segundo que tengo que hacer una modificación acá. Tuki, tuki, tuki. Y ahora sí, vamos a escucharlo y a verlo a Martín Antimán. Escuchen atentamente lo que dice. Martín Antimán era un cacique lonco mapuche. Lo pude conocer gracias a un maestro, Sigfrido Orzechowski, un gran investigador y colaborador de Código OVNI en los últimos años de vida. Y bueno, lo conocí por él. Y la relación de Martín con los ovnis fue que tuvo 4 experiencias directas, 4 episodios, algunos de ellos de dormitorio, con entidades que él le llamaba entidades superiores, entes superiores. Tuve la dicha, para mí es una dicha realmente, cuando tenía 25 años, los primeros días de enero de 1954, tengo un primer contacto después de haber visto tantas visiones. Y el contacto fue que aparece un zumbido estridente, agudo, y se presenta delante mío algo así como un tipo ascensor, un aparato cuadrado, alguien que me pone ahí adentro y de repente otro ruido semejante que los tímpanos se deshacían muy agudo y se abre, no sé en qué dimensión fui llevado, se abre la puerta, salgo y era un lugar, yo lo tengo todo escrito, era un lugar amarillento, el piso, así como acá cuando está el invierno los pastos se ponen amarillentos por las heladas. Y camino, quizá unos 100 metros, calculo yo, buscando a ver dónde estaba, y todo era desierto, un valle de desolación. Y voy caminando y por ahí escucho como ruido, como paso de hombre, y bajo así, orilla de un medio muy alto, mira abajo, en el valle cruzaban los hombres, 3, 4 hombres con bulto en la espalda, y yo comienzo a chistarlo. Quería saber
¿dónde estaba yo? Y nadie me prestó atención. Entonces le silbé, tampoco me prestaban atención. Alguien atrás me dijo, no te van a oír nunca. Ninguno de ellos tiene cerebro. Cuando me dijo así, yo me pegué en ese momento, claro. Me quedé como estremecido de un miedo tremendo. Ninguno de ellos tiene cerebro. Bueno, varias palabras más, no lo puedo contar ahora porque es muy largo, quiero contar lo otro, lo más positivo. Pero no obstante lo tengo escrito, ¿no? Las cosas que se me dijo, y se me recomendó que yo hablara cuanto pudiera de 54. Bueno, varias palabras más, no lo puedo contar ahora porque es muy largo, quiero contar lo otro, lo más positivo. Pero no obstante lo tengo escrito, ¿no? Las cosas que se me dijo, y se me recomendó que yo hablara cuanto pudiera de este hecho que aconteció en el año 54 del mes de enero. Pasaron 28 años. En el mes de junio del 82, estaba a la 1 de la mañana, terminaba de escuchar un noticiero, estaba la guerra en la Malvinas. Esa noche se rindió el Ejército Nacional. Pero bueno, terminó el noticiero y yo voy a descansar, pero entre el living, digamos, y la habitación se me aparecen dos personas. De pronto, yo le llamo persona, un joven y una joven. Me toman de los brazos. Quiero decirle que estos seres que yo tuve contacto son tan especiales, son tan extraordinarios, tienen una majestad y tienen una gracia sin igual. En cuanto a mí, era como una hormiguita que estaba pisando ahí en el piso, ¿no? Por la presencia del señorío que tienen estos seres. Entonces me llevaron y yo lo miraba solamente porque en ese momento no tenía palabra. Me llevan afuera a un espacio, una nave muy larga, de unos 20 o 30 metros, no sé lo que tenía. Allá en la punta había un joven que piloteaba y una señora mayor que estaba ahí como copiloto, como decir. A mí se me sienta atrás y de un lado tenía a la señorita o señora, no sé si cabe decir eso, y del otro lado un joven, muy elegante y muy señorial en su porte. Entonces me suben a la nave y yo dentro de mí clamé a Dios, ¿no? Yo soy mapuche, pero soy cristiano. Mi mamá me enseñó ese camino. Y cuando me sientan ahí, yo me encomendé a Dios. Entonces, la joven que estaba a mi derecha me dice, ¿por qué tenés miedo? Nosotros no te vamos a enseñar mal. Fue más tremendo, digamos, el impacto, porque yo no hablé, no articulé palabras. De pronto, lo que pienso por dentro, lo saben, es cosa tremenda. Y el joven me dice, ahora te vamos a pasar por donde está tu ejército. Mire, la nave hizo una picada, pasó arrasando la Malvina, pude ver los tanques, pude ver los soldados, pude ver algunos aviones, pude ver todo tal cual como estaba en ese momento allí en Malvinas. Me recomendaron que viera atentamente y que no olvide lo que vi. Cuando veo todo eso, el momento que hizo una picada fue solamente un abrir de ojo y se remontó, no sé, a la inmensidad de las alturas, no sé, pero esta vez ya no era invisible, esta vez era visible.
eran 4 seres superdotados de tanta sabiduría que me llevaron a un lugar muy espacioso. Y en ese lugar espacioso era como una mesa muy larga, no sé los metros que tenía. Allá en el fondo había una persona muy... Y en ese lugar espacioso era como una mesa muy larga, no sé los metros que tenía. Allá en el fondo había una persona con mucha majestad, una cabellera blanca, una barba no tan larga, pero más o menos está por acá, y un señorío tremendo. Todos los jóvenes que estaban de un lado y de otro eran todos como de la misma edad, pongamos 30 años, más no tenía. Dice, no cumpliste con el mensaje que di. Fue la primera palabra. Bueno, en verdad no había hablado a diestra y a siniestra. Me quedé un poco callado, inclusive por muchos años, 7 años, tuve un silencio total. Porque contar estas cosas, en ese entonces, yo me lo tomaba por loco. A mí me cabía todo eso, no quería hablar. La primera que le conté fue a mi esposa, ahora está allá arriba, está descansando. Bueno, y finalmente me dice, bueno, ahora te vamos a hacer ver cómo está tu gente. Los 2 jóvenes me llevan, vienen otros 2 jóvenes, como un disco, una tapa grande, corren y lo abren y me llevan ellos de brazo, me dicen, mira abajo. Cuando miro abajo, veo el planeta Tierra y veo a los hombres de todas las edades, enroscados. No sé si ustedes vieron alguna vez un nido de víbora cuando se pelean, se enroscan y se retuercen. Así era la gente, la multitud de gente. Se lastimaban, se pegaban y también había cosas aberrantes en ese momento, en esos actos, ¿no es cierto? En una palabra, una asquerosidad. Y uno de los jóvenes me dice, bueno, esa es tu gente. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. Ahí lo veíamos y lo escuchábamos a Martín Antimán. Nada, uno queda siempre impactado de escuchar estos testimonios de la boca del mismo Martín. Esto es un fragmento muy cortito de la charla que dio Martín en Venado Tuerto en 2010. Dani Valverde en el chat comentaba lo siguiente: Martín Antimán se fue de Los Toldos, en la provincia de Buenos Aires, a Venado Tuerto en moto, o sea, en una moto, solo para dar ese testimonio, digamos, ¿no? Para transmitir eso. Sí, porque se había organizado unas jornadas ahí en Venado Tuerto sobre el tema. Déjame agregar algo ahí, si puedo. Un minutito. Lo que dice Dani es porque, claro, nosotros organizamos con el grupo SIC hacer una charla. Ahí la sala era, no sé, de un banco, no sé, bueno, hicimos ahí la charla, el congreso, en Venado Tuerto. Y la cosa se había puesto un poco caldeada, ¿viste? Era cuando los investigadores empiezan a discutir por sus teorías y mostrar cada uno sus cosas, y bueno, y todo eso. Lo que pasa es que se encontraron ahí, vinieron de varias provincias. Mirá, estaba sentado Miguel Sosa ahí en primera fila y Lewis. No. Después tenías a Martinich y a
Bertolini, una eminencia del caso Pérez, el primero que estuvo con Jacques Vallée y Fabio Serpa. Estaba sentado ahí escuchándolo a Martín Antimán con un respeto. No, mirá, me siento con unas cosas adentro que en el momento no te das cuenta. Bueno, yo bajé, te digo sinceramente, era en el tercer piso, segundo piso, no me acuerdo. Bajo porque ya era discusiones y discusiones, estaban ahí. Y es verdad lo que dice Dani, veo llegar, yo estaba en la puerta, así abajo, y veo llegar una moto y Martín Antimán sentado atrás con la camperita gris y la carpeta con sus cosas. Me quedé, no puede ser. Eso es el decir voy y vino, porque el asunto era difundir el tema de sus contactos. Así que bueno, fuimos hasta arriba, creo, entró en el ascensor, había un ascensor, subimos, cuando salimos era todo vidrio, seguían en las discusiones y qué sé yo. Y entonces le digo, por acá vení Martín, qué sé yo, por el costado, como tipo teatro, ¿viste? Que entras por el costado así. Dani, Martín, qué sé yo, y estaba Cifrido sentado ahí. Cifrido era un fierro. Estaba así, operado, que tenía acá un cáncer, se operó todo y vino, después por eso se lo veía así la cara un poco tirante. Cifrido, un maestro también, bueno, otro. Hoy están todos aquí, te digo, están todos conmigo. Mirá, subió. Dani me da la cámara. Le digo, no sé si lo presenté, Martín Antimán, de los todos, bla, bla, bla. Y Dani se va para atrás, que estaba Cifri sentado ahí. Se callaron todos y empezó a hablar Martín. Vos estabas ahí. A ver si recordás algo, Carlos, más que yo, porque yo ya estoy grande. Y realmente fue una emoción tan grande, cortó eso, cortó esa onda que había, empezó a hablar, a contar, a hablar, y terminó con sus palabras, que son maravillosas. Por eso él creía en Cristo, en Jesús, que tuvo el último contacto con Jesús, que ahora lo cuento muy rapidito, pero quiero decir lo que pasó ahí. Él cortó toda esa onda que había de pelea y discusión entre los investigadores y unió con su tema, porque yo creo que más de uno era la primera vez que veían un contactado, de verdad, que venía a contar una historia fascinante, que es el día de hoy que seguimos hablando. Y van a seguir hablando. Por suerte lo pudimos poner en el documental para que todo siga. Carlos, vos estuviste ahí me vi que filmabas vos, yo me vi, estoy muy jovencito. Pero bueno, cumplió con su palabra, vino, impresionante. Entonces quiere decir que había una misión. Y yo estoy orgulloso de haber sido parte de eso. Sigo siendo parte porque estamos contando todavía la historia y seguimos hablando de eso. Y bueno, les cuento el último contacto, que acá sí, porque en eso, viste que él cuenta en un momento de cuando tuvo el contacto ese primero, él dice que le dijo, bueno, no tienen cerebro, no te van a entender, y algunas cosas más, dice él, como que algo más le dijeron, pero no lo dijo. Por eso yo te decía que él se llevó secretos, cosas, tal vez lo habló con alguien, pero quiero decir a nosotros, esas cosas que tenía para agregar más cosas. Así que eso es por un lado. Y por el otro lado, cuando dice que levantan una tapa y le muestran, y muestran a todos retorciéndose y qué sé yo, esas son revelaciones, ¿no? Porque ya no es ver las Malvinas, que era real, del momento, de los cañones tirándose, viste que dice que en un momento, no sé si caen los aviones, es como que le mostraron cosas impactantes vistas desde imaginen siempre que eso lo estaba viendo desde una perspectiva impresionante, observando eso, y escuchando y viendo todo.
explica que, porque yo le pregunto, y él explica que él lo veía, pero se ve que lo veía por las paredes se hacían transparentes o algo, porque él lo veía así, lo veía como... Y después la nave al final era concreta, pero él llegaba, es una cosa, por eso, estamos hablando de mucha información que ya nosotros sabemos también, ¿eh? ¿Por qué pueden hacerse invisibles? ¿Por qué aparecen? Sabemos todo, porque ya hemos investigado mucho de este tema. Bueno, el último contacto que vienen en estas revelaciones, los que creemos de las revelaciones en sueños, él tuvo una muy interesante, porque imagínate que el tema OVNI le mostraron todo, ¿no? Primer contacto, segundo, tercero, todo, todos los contactos. Le faltaba el de Jesús, que la madre le había hablado, le faltaba el contactarse con Cristo. Impresionante. Perdón. Impresionante, impresionante. Él en sueños ve que va caminando por la calle con gente y ve venir a alguien que se le pone de frente y le pregunta quién es y le dice Jesús. Y él le dice, uy, tenía tantas ganas de conocerlo. Y entonces le pregunta varias cosas que también no cuenta, pero cuenta otras. Interesante también. ¿Y vos cómo andás? Le dice. Y me duele acá, allá. Ah, sí, bueno, quédate tranquilo. Le da un abrazo y siente como un impacto muy fuerte y pega un grito que se despierta en la cama. Estaba en la cama. La mujer pensaba que se había descompuesto, que tenía un problema, porque él venía con una enfermedad. Y resulta que después él le dice, no, estuve con Jesús, y cuenta lo que le pasó a la mujer. Y bueno, va al médico y le dicen que no tenía nada, que estaba bien, que no tenía nada, porque él se venía haciendo análisis. Eso lo cuenta, también lo pueden ver. Y bueno, y se despierta, ¿no? Y con ese abrazo que le dio. Entonces, como mensaje, tuvo todo, vio todo, chicos, chicas, vio todo. Les estoy hablando de un contactado que vio todo. ¿Se entiende? Hablaba del creador como, no sé, acá tengo escritos, Martín, tengo escritos maravillosos, firmados por él. Era poeta Martín también. Acá tienen las poesías que escribía Martín de los originarios, los mapuches, los hermanos mapuches, todo firmado por él. Estos papeles valen oro. Por eso digo, siempre lo estamos descubriendo, Martín. Martín poeta, Martín poeta. Permitime un segundo así, nada. A ver si lo veo, estoy lagrimeando. Los mapuches están de pie, pero no de guerra, sino de paz. Hoy vuelven a brotar cual retoño del árbol caído en el desierto árido, para decirles al Winca, Jechén, que ellos no se han olvidado, más bien han guardado su cultura con mucho cuidado. Hoy, después de mucho tiempo, siguen recordando a sus antepasados. Biografía de un mapuche de los toldos. Con el rostro erguido, la mirada penetrante, camina el indio mapuche buscando algo importante. Muchas penurias ha pasado, ha sufrido demasiado. Fueron muchos los azotes que en la vida ha experimentado. El indio es como el sauce, lo hachan y comienza a brotar. Lo ponen de poste y comienza a reverdecer. Y tiene firme la esperanza que un día va a llegar al poder.
Y sigue, bueno, no, quiero decirles realmente que era un personaje que lo llevo en mi corazón. Carlos, hoy me estás haciendo vivir algo que no pensaba. Sé que está acá, está Liliana, están todos, es maravilloso. Quiero también decirles que yo estoy con otras comunidades y vengo haciendo ceremonias con experiencias fascinantes, poderosas, de espiritualidad, de fuerza, de voluntad, de comprensión. Entender lo que es la Pachamama, la Madre Tierra, qué significa el fuego, el aire, qué significa el agua, el viento. Es importante toda la enseñanza que los pueblos originarios tienen. Por eso digo, si se acercan, dejen los prejuicios de lado y van a comenzar a ver un mundo distinto, un mundo invisible con un poder maravilloso, siempre espiritual, por el lado de la paz, como decía Martín, Marí Marí para los hermanos mapuches. No te estoy escuchando, Carlos. Perdón, estaba muteado. Permitime, Jorgito, pasar un separador. Así pasamos este momento que realmente fue muy fuerte, muy emocionante. Así regresamos para ir cerrando el programa. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios. Bueno, acá estamos de regreso. Tiré varios separadores porque había que salir de ese momento tan fuerte que... La verdad que son palabras profundas. Lo que dijiste nos emocionó a todos, porque inclusive en el chat hay varios comentarios al respecto. Así que, nada, Jorgito, te agradezco enormemente este directo, este programa.
La verdad que nos termina emocionando todo, Jorgito. La verdad que fue muy fuerte esta última parte. Recordemos que está el documental de Código OVNI en la página de YouTube de Código OVNI. Así que busquen en YouTube Intrus 100, Código OVNI, vean el documental que está en varias partes. En una de ellas, no me acuerdo en cuál, sinceramente, pero en una de ellas está Martín Antimán. Pueden ver quizás las últimas, no sé si entrevista o charla o los últimos testimonios de Martín, porque ya después pasó lamentablemente a otro plano, así que nada. Vean bien Fue lo último. fue lo último. Eso fue la entrevista que hicimos con Pablito Cano y todo fue. Vos sabés que por eso te digo, mira, es terrible porque llevó un tiempo todo, ¿viste? Y bueno, era lo importante, también queríamos rescatar el tema de la experiencia, pero todos los detalles de las naves, los seres, todo, ¿viste? Que le preguntábamos todo con Dani, para tener detalles de eso, que yo sabía que eso es lo, digamos, importante para lo concreto de que él hablaba de naves, ¿no? Bueno, y sí, fue la última entrevista nuestra y bueno, estábamos, el día que fallece Martín Antimán, estábamos en Punta Indio haciendo avistamiento, la época que nos quedábamos toda la noche, y a la mañana, como hacíamos siempre, nos poníamos a tomar mate cuando salía el sol. Carlito, esto no es mentira, estábamos ahí tomando mate, ¿no? Y viene un ave bastante grandecita, ¿viste? Y se pone arriba nuestro y empieza a dar vuelta arriba nuestro y a gritar. Se va. Se fue yendo así, se fue yendo. Bueno, nosotros después volvíamos al otro día a casa porque hacíamos toda la noche, así que cuando llego me entero que había muerto Martín Antimán. La llamo a Liliana, la hija de Martín, hablo con ella y le digo, Liliana, ¿a qué hora murió? No sé cuándo murió, y me dice, a las 5:30 de la mañana, 6 de la mañana. Fue el horario que nosotros, ese pájaro, vino y cantó arriba nuestro y se fue. A Martín Antimán, Antimán quiere decir cóndor de oro. Yo lo tomé como que en ese horario él se vino a despedir, voló por arriba nuestro, gritó, eso nos llamó la atención a lo que estábamos ahí, lo que estaba haciendo, y bueno, lo pude, hablando con Liliana, que pasó en el horario que ese ave estaba arriba nuestro. Yo lo tomé como una señal de despedida, que no es una despedida. Quiero acá dejarles algo lindo, que ahora vienen las Navidades y vienen épocas que tenemos que pasarlas con amor, con paz, con humildad, como era Jesús. Por eso ese mensaje también es muy fuerte, el de Jesús. Él lo tomó, eso. Tenemos que ver que somos todos hermanos. Yo cuando estoy con los originarios te dicen hermano. Es así, somos todos hermanos. Tenemos que comprender eso. Bueno, yo espero que se abran los corazones ahora para estas fechas y la podamos pasar bien. Los saludo ahora porque sé que yo no voy a volver a salir en el programa, así que quiero que quede, que tengan felices fiestas, feliz Navidad, que lo pasen lo mejor posible en familia. Esto mírenlo en familia también. Yo tengo amigos que les gusta a los hijos el tema OVNI, Carlos, y le pasan mis programas, todo el material de código. Cuando me ven se ríen y hablamos de las cosas, pero bueno, están en el tema. Así que nada, agradecerte y nada, fue muy emocionante para mí también hoy, un regalo de Dios, te agradezco mucho. Jorgito, un fuerte abrazo desde acá, desde La Plata. Nada, gracias a vos, gracias a todos por el chat. Compartan, como decía Jorgito, este video porque se dijeron cosas fuertes
Y nada, como decía Jorgito, se acercan la época del año más especial para muchos y hay que vivirla como decía recién bien Jorge. Jorge, un fuerte abrazo. Con humildad, con voluntad y con fuerza. Con esas tres cosas, el deseo, que es algo que déjame cerrar con esto. Todo tuyo. Cerrá, terminá tranquilo, despedite, decí todo lo que quieras y cuando termines te despedís y mando placa de cierre. Dale. El orden es el Dios creador, el primero. Después mandó a su hijo a decir cómo era él y cómo quería que nosotros fuésemos en la vida, es decir, que pudiésemos convivir. Lo mandó a su hijo a decir las cosas. Ese hijo es nuestro hermano, que nos vino a enseñar, un hermano mayor, alguien que dio la vida, el que crea que él, en la historia de Jesús, dio la vida por nosotros. Y nos dejó un mensaje, que tenemos la vida eterna si creemos en Él y en el Dios creador, en el Padre que nos creó. Ese es el mensaje. Y nada, cierro con eso. Yo creo en la vida eterna, los muertos están vivos en otra dimensión. Así que un abrazo grande a todos, los quiero mucho. Gracias, Carlitos, super canal, los quiero, gracias a todos.